esta definición de apalancamiento financiero o mayor cantidad de deuda. Entonces, el apalancamiento financiero, por un lado, representa un aumento en el riesgo, porque como les he dicho, endeudarte mucho o ya tener un nivel de deuda significativo representa que vas a tener una carga más fuerte, ¿no ves? Porque tienes más compromisos, tienes más cuotas que pagar y tal vez más intereses. Y eso es un riesgo porque tal vez la plata no te pueda alcanzar, tal vez. Pero ustedes tal vez ya han escuchado que el riesgo va acompañado de qué cosa. ¿De qué? Ganancia. A mayor riesgo, más ganancia. ¿Mayor qué? A mayor riesgo, más ganancia también. Más ganancia, ya, pero esto van a escuchar igual constantemente. A mayor riesgo, mayor rendimiento. A ver, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Esa es una relación que siempre se va a dar. Cuando tú te arriesgas más es porque necesitas y exiges un mayor premio, un mayor rendimiento. Y en cambio un bajo riesgo conlleva un bajo rendimiento. O sea, siempre van a ir de la mano. Entonces, cuando tú te endeudas, sí corres un riesgo, porque tal vez no vas a poder cumplir las obligaciones. Pero también tienes un premio. ¿Y cuál es el premio? Más utilidades. Porque como les he mostrado, con una maquinaria más grande puedes generar incluso más utilidades, ¿no? Entonces ahí es el premio. Más utilidades. Más ventas, más crecimiento. Ese es el premio. A costa de asumir un riesgo. ¿Qué indicadores vamos a utilizar para medir si nuestra empresa está muy endeudada o poco endeudada? Vamos a ver 5 indicadores. Estos dos primeros indicadores nos van a responder esa primera pregunta. ¿Estamos muy endeudados o estamos poco endeudados? Entonces esa respuesta la podemos responder con cualquiera de estos dos indicadores. Los dos te van a dar el mismo mensaje o la misma conclusión, pero de diferente manera. Vamos a ver los dos de todas formas. Primero se llama índice de endeudamiento y el segundo se llama el índice deuda-patrimonio. La primera pregunta es esa: ¿estoy muy endeudado o poco endeudado? La segunda pregunta que me gustaría responder es: ¿cómo está concentrada mi deuda? ¿Mi deuda está concentrada en el corto plazo o en el largo plazo? ¿Qué opinan que es mejor? ¿Está concentrado en el corto plazo o en el largo plazo? Es mejor en el largo plazo, porque cuando todo está concentrado en el corto plazo hay mayor riesgo de incumplimiento, porque todo lo tendrías que pagar dentro de este año, ¿no? En cambio, estando en el largo plazo hay una mejor distribución, obviamente. Entonces, para responder la segunda pregunta tengo estos dos indicadores: la porción de deuda a corto plazo y la porción de deuda a largo plazo. Y también me gustaría responder una tercera pregunta sobre el endeudamiento. ¿Actualmente puedo pagar los intereses de mis obligaciones financieras? O sea, ¿puedo cumplir con los intereses? Para eso tengo este indicador que se llama el índice de cobertura de intereses. Este indicador nos va a decir si con las utilidades que generamos son suficientes para poder cumplir el pago de intereses por préstamos o por financiamiento. Entonces, esos 5 indicadores vamos a revisar en este grupo de los indicadores de endeudamiento. ¿Okay? En lo que resta de la clase, pues solamente explicaríamos estos dos nada más. Tres preguntas que vamos a responder. ¿Estoy muy endeudado? ¿Cómo está
está compuesta mi deuda? ¿Puedo pagar los intereses? Esas tres preguntas vamos a responder. Para Francesa, para Soros. Ok. Vamos con el primer indicador. Índice de endeudamiento. Este indicador es súper fácil. Incluso ya lo hemos calculado de forma indirecta cuando hemos hecho análisis vertical. Ya lo hemos calculado. A ver, el índice de endeudamiento mide qué parte de los activos han sido financiados por acreedores de la empresa o por el pasivo. Cuanto mayor es este índice, mayor va a ser el monto de dinero que hemos conseguido de otras personas o que hemos conseguido de pasivo para poder generar utilidades. Este indicador es bien facilito. Lo único que hay que hacer es dividir el pasivo entre el activo. Este indicador siempre va a estar entre 0 y 1. Bueno, se interpreta en porcentaje, siempre va a estar entre 0% a 100%. A ver, por ejemplo, voy a volver a poner en la pizarra lo que he bordado. Era que lo deje. A ver, aquí tengo pasivo y patrimonio. Pasivo, esto ustedes ya lo tienen si es que lo han copiado, ¿no? Pero solo es para explicar. Aquí ha habido 100.000, ¿no? Aquí había disponibilidad de 3.000, inventarios 30.000 y activos fijos 60.000, ¿no? ¿Cuánto hace todo esto? Igual van a ser 100.000. El total activo sería igual a total pasivo y patrimonio, ¿vale? Este indicador pues nos dice de todo este activo que tengo, qué partecita viene por pasivo. En esta situación, ¿cuánto de pasivo tengo? 0. 0 entre activo, 0 entre 100.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 0 entre 100.000? 0%, ¿no? Obviamente, o sea, ¿cuál es el índice de endeudamiento en esta situación? Pues el índice de endeudamiento sería igual a total pasivo 0 entre 100.000. En otras palabras, 0, o sea, estamos endeudados al 0%, así de fácil. Y en la medida que esto suba, que el pasivo sea más elevado, pues este ya va a darse un porcentaje positivo. Va a parecer que estás endeudado en el 20%, estás endeudado en el 30%, 40, 50, 60. ¿Habrá un límite? O sea, el límite matemático es 100%, pero difícil que se dé esta situación, no tendrías que tener nada de patrimonio. ¿Y es posible tener patrimonio cero? Es posible. Es posible tener patrimonio cero. Tendrías patrimonio cero cuando tengas 100.000 de capital, digamos, pero tengas al mismo tiempo 100.000 de pérdidas acumuladas. De esta forma, tu patrimonio neto sería cero. Puede haber esa situación, pero estoy hablando de extremos. Este indicador tiene un límite prudencial, o sea, hay una regla específica para este indicador. Lo recomendable
es que en general una empresa con un endeudamiento superior al 70% ya se considera riesgosa. O sea, tú deberías tratar de mantener este indicador menor al 70%, porque más del 70% ya se considera que estás muy endeudado, muy apalancado y tienes un mayor riesgo de incumplir tus compromisos. No es lo más recomendable superar este nivel. Tal vez incluso yo diría de 60, pero eso es, digamos, lo recomendable. Por lo tanto, es recomendable manejar un endeudamiento que no sobrepase ese valor. Vamos a ver cómo está Francesa, cómo está Soboso. Pero tampoco te digo que manejes un 0%, ¿no? O sea, utilizar la deuda bien para financiar activos fijos. Pero tampoco te sobrepases del 70%, ¿no? Ahora, hay excepciones, muchachos. Por ejemplo, la banca o las entidades financieras, ¿qué nivel de endeudamiento creen que tienen? A ver, pónganse a pensar. Una entidad financiera, están con contabilidad bancaria, ¿no? ¿Sí, no? ¿No? Sí. Una entidad financiera, ¿cuál es su activo más importante? Inventarios, ¿no? Cuentas por cobrar, porque una entidad financiera, un banco, se dedica a prestar dinero, ¿no? Su activo más importante son cuentas por cobrar, o lo que se conoce como cartera, que son los préstamos que otorga. Ahora, ¿de dónde vienen los préstamos que otorga el banco? ¿Del dinero que ponen los socios? No, no viene de ahí. ¿De dónde viene el dinero de los préstamos? De los ahorros. De las captaciones. En el banco tú puedes hacer dos cosas. Puedes ir a prestar plata o puedes ir a depositar tu plata. Entonces, los préstamos que otorga la entidad financiera vienen de las cajas de ahorro que han puesto las personas, de los DPs que han aperturado o cuentas corrientes. Entonces, prácticamente los bancos tienen este indicador casi al límite. O sea, un banco, de cada 100 bolivianos de activos, por así decirlo, de cada 100 bolivianos de activo, por lo general 90 bolivianos viene de pasivo, o sea, viene de las cajas de ahorro, de los DPFs, de las cuentas corrientes, de ahí viene. Y 10 bolivianos viene normalmente de patrimonio, o sea, del capital del banco y de las utilidades que genera el banco. Pero el grueso de los préstamos viene de pasivo. Fíjense, si yo calculo este indicador, 90 entre 100, ¿cuánto va a ser? Pasivo entre activo. Un endeudamiento del 90%. Todos los bancos tienen casi este indicador. Y también todas las cooperativas. ¿Eso será bueno o malo? Si les he dicho que lo recomendable es 70%. El banco es la excepción. Las entidades financieras pueden manejar este nivel de endeudamiento, pero el resto de negocios, zapaterías, ferreterías, producción de alimentos, no, porque las entidades financieras son supervisadas, son reguladas por las. Entonces ahí hay controles aparte para garantizar de que los bancos puedan pagar sus pasivos. Bueno, esta es otra historia, toda una materia. Están avanzando esa materia, ¿no? Pero igual les podría hablar mucho de todo. Tal vez en otro momento. Entonces, los bancos prácticamente tienen índices de endeudamiento del 90%. Son la excepción a esta regla, ¿no? Son la excepción. A ver, veremos cuán endeudado está Toyosa. Toyosa tiene
tiene un pasivo de 157 millones, más o menos, y tiene un activo de 241 millones. ¿Consideran que hay mucho pasivo o poco pasivo? 157 de 241. Es más de la mitad del activo, ¿no? Ahí el activo son 240. ¿Cuánto es la mitad de 240? 120. Y tiene pasivo 157, más de la mitad del activo. Entonces su índice de endeudamiento yo creo que va a ser mayor al 50%. Veamos. O sea, el 65,21% de su activo viene por pasivo y el 35% restante es patrimonio. ¿Consideran que está muy endeudado? Bueno, para empezar está endeudado más del 50% y ya está llegando a ese nivel, ¿no? Ya está ahí por el límite. Inclusive, si es que quiere más préstamos bancarios, imagínate que ya tiene préstamos bancarios con 5 bancos, Toyosa, y luego está yendo a buscar más financiamiento a un sexto banco, ¿ok? El sexto banco va a ver este indicador y va a decir, ya está muy endeudado, ya tiene 5 bancos con obligaciones, entonces ya la va a parar ahí, digamos, el sexto banco y difícilmente que le siga dando financiamiento, porque ya tiene obligación con otros 5. Entonces, si le pasa algo a esta empresa, ¿será que va a pagar a todos? Alguien va a fallar, digamos. Tal vez ese alguien a quien falle sea yo que les prestaba. Entonces, cuando ya están con estos niveles, inclusive ya es difícil que consigan financiamiento. A menos que un loco le dé los fondos, ¿no? Le prestan. Sucede eso. O le prestan una mayor tasa. Bueno, si ya está en un límite, ya está llegando al límite del 70 más o menos, ¿no? La interpretación sería que Toyosa en el 2016 financia el 65% de sus activos a través del financiamiento de terceros o a través del financiamiento por pasivo. Entonces es un nivel ya importante de deuda. Este indicador es muy fácil de entender. ¿En qué porcentaje del 0 al 100% estoy endeudado? ¿Listo? Pasivo entre activo. Cada 100 bolivianos de activo ha tenido que venir por pasivo, por patrimonio o por una combinación de ambos. Un indicador más. A ver, aquí la conclusión es que Toyosa está muy endeudado, podemos decir. Ok. La misma conclusión deberíamos sacar con el siguiente indicador, pero de otra forma. A ver. El siguiente indicador se llama índice deuda-patrimonio. Índice deuda-patrimonio. Este indicador nos va a dar la misma respuesta, ¿no? ¿Está la empresa muy endeudada o poco endeudada? Otra forma de determinar el endeudamiento es frente al patrimonio de la empresa para establecer el grado de compromiso de los accionistas con los acreedores. O sea, en otras palabras, patrimonio versus deuda. Fíjense, ese indicador se llama índice deuda-patrimonio. Entonces, ¿qué cuentas vas a relacionar?
La deuda va a ser pasivo y el patrimonio, patrimonio. O sea, ¿cuál es la fórmula de este indicador? Pasivo sobre patrimonio. O sea, ahí está la fórmula. El índice de deuda-patrimonio es igual a pasivo entre patrimonio. Les voy a mostrar aquí tres escenarios. ¿Okay? Ahí les estoy mostrando tres estructuras de un balance. A ver, empezando de este. Aquí dirían que está muy endeudado o poco endeudado. Muy endeudado, ¿no ve? Porque su pasivo es lo más grande, ¿no ve? El pasivo es más grande que el patrimonio, ¿no ve? En esta situación está muy endeudado o poco endeudado. Poco, porque el patrimonio es más grande que el pasivo. Y esta situación equilibrada, podríamos decir, ¿no? Porque ni el pasivo ni el activo es más grande, pero ni el pasivo ni el patrimonio es más grande. Los dos están con el mismo peso, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, este gráfico nos va a ayudar a entender este indicador. Este indicador, en otras palabras, nos dice si estamos endeudados en más del 50% o en menos del 50%. A ver, ¿cómo funciona este indicador? Tiene estas reglas. Si este indicador de pasivo entre patrimonio es mayor que 1, quiere decir que la mayor parte del activo está financiado por pasivo. Y si es menor a 1, la mayor parte del activo es financiado por patrimonio. Tal vez no se entiende muy bien, voy a mostrar con estos ejemplos. A ver, aquí calcularemos este indicador. Pasivo entre patrimonio. ¿Cuánto es el pasivo en esta situación? 150. ¿Entre cuánto? Entre el indicador pasivo entre patrimonio. 150 entre 50. ¿Cuánto sale? 3. ¿Qué dice ahí cuando es mayor a 1? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Pasivo o patrimonio? Pasivo. La mayor parte del activo viene por pasivo. ¿Es lo que está pasando aquí? Es mayor a 1. Eso quiere decir que el pasivo es más grande que el patrimonio. O sea, aquí lo más importante es el pasivo está más endeudado. Está endeudado en más del 50%. A ver, esta situación. Aquí voy a dividir 50, que es el pasivo, entre 150. ¿Cuánto va a salir? 0,33. Esto es mayor a 1 o menor a 1. Y cuando es menor a 1,
¿qué nos dice? ¿Qué es lo más importante? ¿Pasivo o patrimonio? ¿Y aquí el patrimonio es lo más importante? Sí, o sea, está poco endeudado. ¿Y esta situación que nos va a dar? 100 entre 100. 1. Entonces, cuando sale exactamente 1, quiere decir que el pasivo y el patrimonio son iguales. Es decir, que ninguno es más importante que el otro. Los dos están equilibrados. Entonces, las reglas son las siguientes. Si es mayor a 1 este indicador, el pasivo es más grande. O sea, hay más del 50% de pasivo. Si este indicador es menor a 1, pues hay más patrimonio. Y si este indicador es exactamente igual a 1, entonces pasivo y patrimonio tienen exactamente el mismo valor. O sea, están financiando casi 50-50 al activo. ¿Un poco confuso? Ya. Veremos a ver con Toyos si sacamos la misma conclusión. El otro indicador nos decía que estaba endeudado en el 65%, ¿verdad? O sea, ¿está muy endeudado o poco endeudado? Está endeudado en más del 50%, ¿verdad? Este indicador vamos a ver cómo nos sale. Mayor a 1. Fíjense. Toyosa tiene 157 millones de pasivo y tiene 83 millones de patrimonio. A simple vista ya sabemos cuál es lo más importante, ¿verdad? ¿Pasivo o patrimonio? Pasivo. ¿Va a salir mayor a 1 o menor a 1? ¿Y qué ha salido? 1,87. ¿Qué? Redondeado 2. Bueno, sí. O sea, aquí estamos diciendo que hay 1,87 de pasivo por cada boliviano de patrimonio. O por cada boliviano de patrimonio hay 1,87 bolivianos de pasivo. O el pasivo es lo más importante. A ver, interpretación. Toyosa en 2016 tiene 1,87 veces más pasivo que patrimonio. Es decir, que la mayor parte de su activo está financiado por recursos de terceros, es decir, pasivo. Hemos llegado a la misma conclusión, ya sea con el anterior indicador índice de endeudamiento o con este indicador, la misma conclusión, que está muy endeudado, que el pasivo es más importante, es la más importante fuente de financiamiento respecto al patrimonio. Ya, vamos a calcular rápido esto para francés ISO 12, apenas finalicemos, con eso vamos a terminar la clase. ¿Ustedes creen que están muy endeudados o poco endeudados las empresas cementeras? Veremos qué pasa. ¿Cuál indicador han entendido mejor? ¿El índice de endeudamiento o el de deuda patrimonio? ¿Los dos? Está muy bien. Yo prefiero utilizar el índice de endeudamiento. O sea, directamente que me digan qué porcentaje está endeudado. Yo prefiero eso, ¿no? Pero cualquiera de los dos te va a dar el mismo mensaje. A ver, veremos. Francesa. Aquí está. Vamos a calcular este índice de endeudamiento pasivo entre activo. A ver, vamos a calcular para el 2022. En el 2022, Francesa tiene un pasivo de 180 millones y su activo es de 460 millones. ¿Qué opinan? ¿Está endeudado en más del 50% o en menos del 50%? Yo creo que es en menos, ¿no? Ahí está. Ese es el nivel de endeudamiento de Francesa. 39%. No sobrepasa el 50%, ¿no? O sea, no está tan endeudado, pero sí tiene deuda, ¿no? 39%. Es decir, de 100 bolivianos de activo, 39 han venido por pasivo. ¿Y 61 de dónde ha venido? Del patrimonio. ¿Cómo habrá cambiado este endeudamiento en los anteriores años?
¿Qué opinan? Ya, aquí ha aumentado su endeudamiento, ¿no? Del 17 al 18 y luego se ha mantenido 33, 35, 39, ya ha subido un poco a 41 y ahora está otra vez igual que el 20, 39,2. Se ha mantenido este nivel de endeudamiento casi cercano al 40% en los últimos años. ¿No está mal? Pues aquí vamos a interpretar Fancesa en 2022 financia su activo principal, financia su activo. A ver, Fancesa en 2022 de cada 100 bolivianos de activo, 39 bolivianos son financiados por pasivo, que es la deuda, y 61 bolivianos son financiados por patrimonio. Ya. Entonces, este otro indicador, índice deuda patrimonio, tendría que ser mayor a 1 o menor a 1, sabiendo estos niveles de endeudamiento. Menor a 1, porque cuando es menor a 1 el patrimonio es más importante y cuando es mayor a 1 el pasivo es más importante. Aquí el patrimonio es más importante, ¿no? Deuda entre patrimonio, fíjense, deuda 180 entre 279, ¿cuál es más grande? Patrimonio, ¿no ven? Les va a salir un valor inferior a 1, 0,65. Y como todos los periodos el patrimonio es más importante, entonces todos los años este indicador es inferior a 1. Si en algún momento este indicador sería superior a 1, pues en ese momento ya sabemos que va a haber más pasivo que patrimonio. Entonces Fancesa en 2022 mantiene 0,65 bolivianos de pasivo por cada un boliviano de patrimonio. Es decir, patrimonio es más importante en el financiamiento. Ahí está. Vamos a Sobos. ¿Qué opinan? ¿Sobos estará más endeudado o menos endeudado que Fancesa? ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Más o menos endeudado? Sobos es más grande en activo que Fancesa, por si acaso. ¿Cómo habrá conseguido ese activo más grande que Fancesa? Veremos. ¿Por su propio patrimonio, por sus utilidades o porque se han prestado plata? Veremos. Lo que vamos a dividir es pasivo entre activo. Pasivo 256. Pasivo 256 entre 499. ¿Cómo es esto? Hay mucho pasivo, ¿no? Va a salir más del 50%. 51%. O sea, 51% viene por pasivo y 49% viene por patrimonio. ¿Cómo habrá evolucionado esto en el pasado? Ya. Del 17 al 18 igual hay una subida y luego se ha mantenido alrededor del 50%, ¿no? Y fíjense el 2020, 50%. Exacto. Es decir, en este 2020 voy a tener aquí un indicador de 1. A ver, vamos a calcular el otro indicador, deuda entre patrimonio, 256 entre 243.
Aquí ha salido 1,05, más pasivo que patrimonio. 1,06, más pasivo que patrimonio. 1, igual pasivo, igual patrimonio. 0,95, más patrimonio que pasivo. 0,97, más patrimonio que pasivo. 0,75, más patrimonio que pasivo. Aquí te das fácil cuenta con este indicador. Hasta el 2019 era inferior a 1. Aquí había más patrimonio y desde el 2020 ya es superior a 1. Desde aquí hay más pasivo. Interpretaciones. ¿Quién está más endeudado de estos dos? Sobose. ¿Eso es bueno o es malo? Ni uno ni lo otro. Siempre y cuando puedan cumplir pago de sus intereses. Para eso hay otro indicador. Sobose en 2022, de cada 100 bolivianos de activo, 51 bolivianos son financiados por deuda y 49 bolivianos son financiados por patrimonio. Sobose en 2022 mantiene 1 boliviano y 5 centavos de pasivo por cada boliviano de patrimonio. Es decir, el pasivo es, voy a poner ligeramente más importante en el financiamiento. Vamos al sector cementero. ¿Y qué pasará con Itacama? Vamos a ver ahorita. Francesa tiene 39% de endeudamiento y su indicador deuda-patrimonio es inferior a 1, 0,65. Sobose está endeudado en el 51% y su indicador deuda-patrimonio es 1,05. ¿No? Itacamba. A ver, Itacamba tiene 122 de pasivo y ¿cuánto tiene de activo? 210. Está más endeudado. Entonces su índice de deuda patrimonio es superior a 1. Pasivo entre patrimonio 1,40. Bueno, el más endeudado es Itacama con 58%, el menos endeudado es Francesa con 39%, pero ninguno de los tres está cerca a ese nivel máximo recomendable de ¿cuánto? De 70%. Pues aquí voy a hacer un grafiquito así rápido. Aquí lo máximo que podría llegar a este indicador es 100%, ¿no? ¿Así? Y le podría poner esa línea, una línea en el 70% para identificar cuál es ese límite, ¿no? Ahí. Insertar formato de forma, entorno, rojo, para que denote el peligro y que sea ejecutado. Y esto lo voy a cambiar y que suba de 0,35 a 0,35.
endeudamiento sector cementero. Eso sí, como estas empresas están más endeudadas, Soboce y Itacamba deberían tener más utilidades, o sea, deberían tener más rentabilidad, porque se están arriesgando más, ¿no? Eso lo vamos a ver con los indicadores de rentabilidad después. ¿De acuerdo? Ahí vamos.